Entonces, mis hermanos, en esta clase vamos a seguir nuestro estudio de los consejos pastorales de Gregorio Magno. El día de ayer empezamos a ver sus consejos sobre hablar o no hablar, cuándo hablar y cuándo no hablar. Y vimos esto en tres lugares principales. En primer lugar, en la decisión de entrar en el ministerio o no. Vimos que algunos tenían los dones y había la necesidad, pero por su deseo de seguir en el monasterio, por su amor del estudio, decidían quedarse fuera del ministerio pastoral. Él los reprende, dice que cuando Dios te da los talentos, debes usarlos para el bien de otros. Pero otros, por su orgullo, su arrogancia, su ignorancia, ellos corrían al ministerio pastoral aunque no tenían las capacidades, aunque no eran aptos para ello. Y solo quizás para buscar prominencia o quizás por un descuido. Y él les reprende y dice que habría sido mejor esperar hasta que Dios te diera los dones para que no te tires del nido sin tener las alas listas para volar. De ahí, en segundo lugar, vimos en el contexto del sufrimiento. Y vimos dos consejos principales, que debemos ser tardos para hablar, es decir, no debemos ir rápido y decir, pues, hablé mis palabras, hablé lo que tenía que decir y ya hice mi trabajo pastoral. No, dice, no, hay que entrar en el sufrimiento de la persona. Hay que encarnarte en su situación. Hay que unir las dos materias. El material ablandado por el sufrimiento, el hierro de la persona, no el sufrimiento, pero suavizar el hierro para que se pueda unir y puede traer verdaderas palabras de ánimo y de consuelo. Y, en segundo lugar, cuando uno empieza a hablar, tener cuidado, cautela, vigilando cada palabra, midiendo, pesando cada palabra para asegurar que no cause daño. Los amigos de Job, dice Gregorio, cumplieron probablemente con la primera parte. Ellos esperaban 7 días. Eso es mucho más de lo que muchos pastores hacen. Pero de ahí dejaron la cautela, dejaron el dominio propio cuando empezaron a hablar. Y empezaron a echarle acusaciones y culparle y malinterpretar las cosas. Entonces, dice él que aunque tienen buenas intenciones y todo lo habían hecho bien hace un momento, pero cuando dejaron de velar por sus palabras, convirtieron sus buenas intenciones en el pecado de una ofensa. En tercer lugar, vimos la confrontación del pecado. Vimos el deber de confrontar el pecado, el peligro de no hacerlo, que alguien podía, una infección, que si no se trata, puede ir y se convierte en gangrena y destruye todo un miembro y puede incluso morir. Entonces es el deber del pastor, no en temor del hombre, sino en un amor por la verdad y no por odio a los hermanos, simplemente para matarlos y denigrarlos, sino en amor por la verdad, el deseo de ver los vicios de los hermanos conquistados. Ah, y vamos a ver eso más aquí. Y vimos que el discernimiento del pastor, entendiendo el deber de confrontar, tiene que hacer algunas preguntas. ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Y cómo? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Y cuando hablamos de a quién, dijimos que en un sentido a todos. Nadie está exento de la confrontación, porque todos somos pecadores. Todos pecamos, todos somos tentados, entonces todos necesitamos la ayuda de hermanos que nos pueden dar buenos ejemplos o que nos pueden corregir en nuestros pecados. Pero no solamente eso, también vimos la necesidad de que el pastor conozca a las ovejas y pueda discernir las personas que necesiten la corrección, necesiten la ayuda. No solamente esperar un pecado obvio, grave, externo, sino notar los síntomas. Ese hermano tiene algunas señales de que está empezando a faltar un poco más a la iglesia que normal. Está usando un lenguaje un tono incluso diferente a lo que normalmente usa. Como un día, hace poco, había un hermano el miércoles, incluso por Zoom, el miércoles, él y su esposa abrieron el micrófono para saludar y noté que algo no era su tono normal. Justo el próximo día,
me llama la esposa diciendo que por favor que me reúna con él, que están teniendo muchos problemas. Es como, yo sabía, estaba orando por ellos y tenía esa sospecha. Y antes de que yo pudiera ir y buscar, me llamaron a mí diciendo que había un problema que, entonces con mucha razón había un cambio de tono y una cara diferente en esa noche. Pero ahora llegamos a la tercera pregunta. Perdón. Cuando hablamos de esos 5 casos, dijimos 4, pero el último del cuarto se divide en 2. Entonces 5. A veces no reprender, pero señalar el pecado, esperar otro momento. A veces ver, pero no tratar por un momento. En tercer lugar, ver síntomas e investigar para llegar al corazón del problema. Cuarto lugar, ver una debilidad, un pecado causado por ignorancia, inmadurez o debilidad corporal y reprender con moderación, con misericordia y con gracia, porque nosotros también somos débiles y ignoramos muchas cosas. Y así queremos ser reprendidos. Pero en el último caso, ver pecados graves que son dañinos, que pueden destruir la unidad de la fe, que pueden llevar a alguien a morir espiritualmente, deben ser reprendidos con vehemencia, dice Gregorio. Y ahora llegamos a la pregunta 3, el cómo corregir el pecado. Gregorio presenta sus consejos sobre cómo corregir el pecado a través de el balance, equilibrio entre 3 pares de virtudes. 3 pares. Deben equilibrarse sabiamente en la corrección del pecado. Primero tenemos la severidad y la misericordia. Segundo, tenemos la autoridad y la humildad. En último lugar, tenemos agradar a Dios y amar a los hombres. Entonces, esos son los 3 pares de virtudes que el pastor tiene que equilibrar en su manejo de una confrontación de pecado. En primer lugar, Gregorio promueve con frecuencia el íntimo equilibrio entre la severidad y celo, por un lado, y la dulzura y mansedumbre, por el otro. El pastor debe siempre llevar estas 2 cosas en su corrección del pecado. Son esenciales. Aunque el equilibrio entre ellos es difícil de encontrar, es aún más difícil de mantener. Él dice, o falta disciplina o falta bondad, si alguna vez se ejerce una independientemente de la otra. Otra vez, o falta la disciplina o falta la bondad, si alguna vez se ejerce una independientemente de la otra. Si las dos no están presentes a la vez, la verdadera corrección se pierde. La disciplina sin bondad es tiranía. La bondad sin disciplina es laxitud. Resume positivamente ese equilibrio de esa manera. Los directores espirituales deben tener con los laicos una compasión que sea justamente considerada y una disciplina que sea afectuosamente severa. Compasión que sea justamente considerada y una disciplina que sea afectuosamente severa. Noten cómo está combinando las 2 ideas. Justamente compasiva y afectuosamente severa. Gregorio ilustra ese equilibrio de muchas maneras. En primer lugar, utiliza la metáfora de la abeja. En una carta a Anastasio, obispo de Antioquía, le agradece una carta anterior en la que ese obispo llamaba al propio Gregorio a seguir buscando mayores niveles de santidad y a siempre estar conscientes de las tentaciones del enemigo. En un sentido está dando una admonición a Gregorio mismo, el Papa. ¿Quién debe de ser? No. Pero él tenía ese tipo de humildad para recibir. Es algo
de un buen ejemplo para nosotros. Gregorio describe esas palabras como una abeja que lleva a la vez miel y un aguijón, saciándome con la miel y pinchándome con el aguijón. La humilde disposición de Gregorio para recibir esa exhortación de su colega obispo es digna de mención y proporciona una ilustración de cómo el pastor debe llevar la dulce miel del aliento, pero también el aguijón de la amonestación. Otra ilustración que utiliza es la forma en que el buen samaritano cura al hombre que habían dejado morir. Observa que el samaritano de la historia trata al hombre herido con aceite y con vino. Ve en ello una alegoría de la corrección del pastor. Dice, es necesario que quien dirige la curación de las heridas administre con el vino la mordedura del dolor y con el aceite la caricia de la bondad, para que lo podrido se purgue con el vino y lo curable se alivie con el aceite. El pastor debe ser serio en su corrección, comprendiendo el gran peligro del pecado. Y por eso debe usar el antiséptico del vino, aunque queme, aunque duela, pero es necesario para que la infección pueda morir antes de que haga daño. Sin embargo, él es como el médico que no solo diagnostica la enfermedad, señalando el pecado, sino que también aplica el ungüento del consejo sano y las verdades suaves para que la infección pueda ser curada. Entonces, no solamente señala y condena, pero también da también el bálsamo, el remedio para ayudar. Es un gran daño a las almas de los hombres cuando los pastores solo señalan el pecado, pero nunca liberan la infección a través de las palabras suaves de la predicación. Descuidar esto es un gran pecado en el que caen muchos pastores. Gregorio dice que aprenden cuán grande es el pecado en que están envueltos, que reconocen las heridas del alma, pero descuiden curarlas con el bisturí de la predicación. Dice, compara el pecado con una úlcera o una herida que está llena de infección. Y tiene que ir, y no solamente ir tocando y causando dolor, pero también tiene que aliviar la presión. Tiene que abrirlo y sacar todo, drenar toda esa infección para que se pueda curar. Para lograr esto, el pastor debe entender las debilidades del alma y del cuerpo del pecador y suavemente templar la corrección de una manera que sea comprensiva y compasiva a su condición. Debe hacerlo con humildad y con gran amor y afecto, no deseando señalar el pecado para mostrar cuán más santo es Él, cuanto más santo es Él, sino odiando verdaderamente el pecado y todo lo que pueda causar daño a las ovejas. El objetivo de los pastores no es gobernar sobre las personas, ejercer su dominio sobre ellos, sino lograr juntos, él y la persona, el dominio sobre el pecado. La meta es que el pastor pueda ayudar a la persona a ganar la victoria sobre el pecado, no el pastor ganar la victoria sobre la persona. Me hago entender, no quiere simplemente convencerle de que yo soy más santo, yo soy más sabio que tú, sino que los dos queremos conquistar el pecado. Una última ilustración que utiliza es la de la comparación entre un padre y una madre. Un pastor debe procurar ser a la vez padre y madre para sus ovejas. Dice, a menudo una herida se agrava por un remedio poco hábil, de modo que el corte se siente más gravemente porque está mal vendado. Por eso es necesario que cuando la herida de pecado en un laico se mitigue con la corrección, incluso ésta sea cuidadosa y moderada, de modo que el ejercicio de la justa disciplina no se haga a costa de la bondad amorosa. Por tanto, el director espiritual debe tener cuidado de mostrarse ante los laicos como una madre en lo que se refiere a la amabilidad y como un padre en lo que se refiere a la disciplina. En todo caso, debe procurar que la disciplina no sea nunca rígida ni la amabilidad laxa. Como madre, el pastor debe amamantar con ternura y dulzura a las ovejas para que sean nutridos en la virtud y la verdad. Pero como padre, el pastor debe reprender y corregir el pecado, exhortarlos a huir el vicio
separarse de la búsqueda diligente de la santidad. Eso es esencial porque, según Gregorio, sin este balance, la herida puede empeorarse. Si alguien tiene una infección, necesita un balance de a veces tenerla cubierta con curita, con el paratrapo, y a veces tenerlo expuesto al aire para que coge oxígeno. Por lo tanto, una herida vendada de manera apretada puede asfixiar la infección y toda la piel y terminar matando la piel buena que estaba alrededor. Entonces, la corrección del pecado debe reflejar el balance de ternura y gentileza y la seriedad que no quiere ver que la enfermedad continúe o se empeore. Gregorio resume muy hermosamente este equilibrio. Dice que hay amor que no ablande, vigor que no exaspere, celo que no sea inmoderado ni incontrolado, y bondad que perdone, pero no más de lo debido. Por eso, como la justicia y la clemencia se forjan juntas en el arte de la dirección espiritual, el que dirige es capaz de apaciguar los corazones de sus subordinados cuando inspire temor, y sin embargo, al apaciguarlos, inspirará temor. El amor que no ablanda. Sí. Que haya amor que no ablande, vigor que no exaspere, celo que no sea inmoderado ni incontrolado, y bondad que perdone, pero no más de lo debido. Por eso, como la justicia y la clemencia se forjan juntas, por eso que la justicia y la clemencia se forjan juntas en el arte de la dirección espiritual. En segundo lugar, Gregorio también exige a los pastores que encuentren el equilibrio entre la autoridad de su oficio y la humildad de ser un miembro más del cuerpo de Cristo. Por un lado, Gregorio quiere que los pastores se vean a sí mismos como iguales a sus ovejas maduras. Otra vez, un consejo que a veces nos sorprende de que esto viene de un papa. Cuando leemos de la historia de la Reforma, uno nunca pensaría de uno de los papas de la Edad Media diciendo algo así. Los cristianos no son animales que tienen que ser domados, sino son compañeros del cuerpo de Cristo, que están en la misma lucha que nosotros contra el vicio y a favor de la virtud. Sin embargo, con respecto a los orgullosos, los abiertamente pecadores, los pastores deben ser severos y justos al condenar el pecado. Podemos comparar este equilibrio con la ternura de Cristo cuando Él estaba con los enfermos, los niños, los humildes, pero por el otro lado, su celo con el que expulsaba a los hipócritas del recinto del templo. Los pastores deben tener ese tipo de equilibrio. Un lado, con toda autoridad, exigiendo obediencia, expulsando el pecado, condenando el pecado, y por el otro lado, la humildad de compasión y amor. Gregorio lo ejemplifica con la actuación del apóstol Pedro. Cuando Cornelio se presenta ante él con humildad y con contrición de pecado, Pedro se niega a recibir de él una veneración que le ofrecía. ¿Se acuerdan que Cornelio se doblegaba delante de Pedro y dice, yo soy un hombre como tú, somos lo mismo, no hay distinción entre nosotros? Pero cuando Ananías y Zafira mienten contra el Espíritu Santo, ¿qué hace Pedro? Pues los mata. Terminan siendo matados con el poder del Espíritu mismo, pero a través de la autoridad que Dios había dado al apóstol Pedro. Según los ejemplos de Cristo y Pedro, ningún pastor debe vivir únicamente una vida que siempre esté exigiendo obediencia a su autoridad. Lo más importante del pastor no es que siempre en cada momento todos sean obedientes a su palabra, sino que también debe examinarse a sí mismo, a menudo con humildad. Ese es un equilibrio esencial, porque Gregorio conoció a algunos que por su oficio eran severos y rudos con los demás. Que ellos se exaltaron, se envanecieron con su oficio
empiezan a usar su oficio para dominar sobre otros, pero que nunca fueron capaces de recibir corrección ellos mismos. Ellos no tenían la humildad de examinar sus propios pecados. El pastor debe ser doblemente humilde. En cada corrección de otro, debe examinar su propio corazón. La humildad es clave porque, como hablamos, es posible que un pastor pase todo su ministerio sin ser reprendido de manera formal por otra persona. No porque no lo necesite, sino porque debido a ser el pastor, muchos van a tener recelo en reprender al pastor. No debemos permitir eso, y debemos cultivar una cultura en nuestras iglesias donde eso puede hacerse, pero la realidad es que nosotros como pastores vamos a ser menos reprendidos que cuando nosotros reprendemos a otros. Entonces, dice que el pastor debe ser el que examina su propia alma y debe tomar la oportunidad de cada reprensión de examinar su propia alma con respecto a ese pecado. Cada vez que yo reprendo a alguien más, debo, como dice Gálatas 6, ¿cierto? Examinándose, considerándose a sí mismo. Por esa razón, si el pastor no se examina humildemente a sí mismo, no hay límite para el pecado y la tiranía a los que se puede exponer. No debe ser tan humilde que se niegue a corregir. Eso sí es rechazar la justa autoridad que Cristo ha dado a su oficio. Pero no debe ser tan estricto que se olvide de examinarse a sí mismo con humildad y moderar su corrección con compasión. Dice Gregorio, por lo tanto, la humildad debe conservarse en el corazón y la disciplina en las obras. Pero a ese respecto, debemos equilibrar hábilmente las cosas, de modo que, aunque supervisemos con la virtud de la humildad, no relajemos la supervisión justa. Porque si un líder se rebaja más de lo debido, no podrá influir en la vida de los laicos mediante el vínculo de la disciplina. Si él es simplemente un compañero todo el tiempo, a veces debe ser el compañero, un igual, especialmente con los cristianos maduros. Pero tiene que mantener que su oficio conlleva cierta autoridad que él no puede rehusar, porque es parte de lo que Cristo ha dado. Y debe reprender con esa autoridad. El usar la autoridad del oficio pastoral para reprender el pecado del pueblo no es necesariamente un abuso ni algo de exaltación propia, de vanagloria. Es parte esencial del deber que Dios le ha impuesto. Gregorio dice, de ninguna manera se trata de que los líderes sean orgullosos cuando inspiren temor con su juicio. No lo hacen para su propia gloria, sino para buscar la rectitud entre los laicos. Otra vez, la meta en esto no es mi gloria, mi reputación, mi autoridad, que todos se someten a mí, sino es que todos juntos nos sometemos a Cristo. Yo estoy reprendiéndote en sumisión a Cristo. Y mi meta en esto es que tú te sometas a Cristo. Por esta autoridad que instila temor debe ser acompañada con un humilde reconocimiento de los pecados propios del pastor. Por esto él dice que los directores espirituales mantengan externamente lo que emprenden en beneficio de los demás y retengan internamente lo que les asusta de su propia condición. Entonces está diciendo que deben buscar ser un buen ejemplo y no deben ser cuidadosos en exponer todos sus pecados y problemas a los laicos. Pero, sin embargo, los laicos deben percibir mediante signos sutiles que aparezcan en los momentos oportunos que sus directores espirituales son humildes. El pastor debe ser prudente a la hora de expresar sus propias batallas contra el pecado. Pero puede haber momentos oportunos, dice Gregorio, en los que se puede mostrar su propio arrepentimiento del pecado y sus propias batallas contra el vicio. Eso es una herramienta importante para recordarle a él de su igualdad con el laico en esa misma lucha contra el pecado y para mostrar al laico su accesibilidad y que su corrección no viene de alguien que se cree por encima del pecado, por encima de la corrección, sino de alguien que está igualmente experimentado en la lucha contra el pecado y la tentación. Alguien que también está activo en reprenderse a sí mismo y corregir sus pecados. Ese es otro elemento de la retórica divina. Mostrar humildad en la forma en que el pastor maneja su propio pecado
hará que el pecador amonestado esté más dispuesto a recibir las palabras de su exhortación. Cuando siento que, como por ejemplo, cuando un padre siempre está corrigiendo a sus hijos, siempre amonesta a sus hijos, pero cuando él está gritando y golpeando y haciendo esas cosas pecaminosas y no dice nada, simplemente se pasa por alto. Es difícil escuchar esa reprensión, ¿cierto? Se nota la hipocresía. Y los hijos en su corazón rebelen contra eso. Y con cierta excusa legítima, como decía Gregorio el día de ayer. Él hace este mismo punto de una manera llamativa en otro lugar. Dice, nadie vive que no peque de vez en cuando, pero el que desea que la verdad sea amada más que a sí mismo, es el que el que desea que la verdad sea amada más que a sí mismo, es el que no desea ser perdonado ante la verdad. Entonces, ¿qué está diciendo? El pastor debe amar la verdad y la santidad por encima de su posesión, por lo que debe escuchar con humildad la reprensión de los demás y también examinarse constantemente a sí mismo mientras corrige a los demás. Para el pastor que corrige en amor a la verdad, su meta es que la verdad sea obedecida, incluso si eso significa que él tiene que cambiar. No está simplemente queriendo cambiar a los demás con la verdad, sino también quiere corregirse a sí mismo. Él quiere sostener el estándar de la verdad para todos los demás y no está buscando excusas para su propia falla en cumplir con la verdad. Esa idea quiere ser perdonado por sus pecados, obvio, pero no quiere ser excusado de su deber de obedecer la verdad porque él ama la verdad. No quiere salir de esa obligación porque él ama la verdad. Ese es su propósito. No está buscando algún favor de parte de su oficio para salir de sus obligaciones. Lo que el pastor ama no es la posesión, sino la verdad. Por lo tanto, si la verdad requiere su propia humillación y corrección, abraza la oportunidad de ser corregido para que la verdad resplandezca más en su vida y así las ovejas sean más dispuestas a recibir la verdad de su boca. Cabe señalar lo sorprendente de escuchar esos consejos de la pluma de un obispo de Roma. Como he dicho, Gregorio atesoraba la humildad y la veía como un rasgo esencial de un verdadero ejercicio de autoridad. De hecho, él ve esto en el patrón de Cristo, quien, teniendo toda autoridad sobre la tierra y los cielos, se humilló a lavar los pies de sus discípulos y servir sin buscar ser servido. En tercer lugar, el tercer balance aquí es algo muy interesante. Gregorio dice que los pastores no son llamados a agradar a los hombres, sino a Dios. Pero los pastores deben siempre buscar agradar a los hombres. Parece una contradicción, ¿cierto? Quizás incluso uno puede pensar eso. Autoridad, ¿cómo puede combinarse la autoridad con humildad? La severidad con misericordia. ¿Cómo podemos tener los dos? ¿Cómo puede agradar a Dios y agradar a los hombres? Él encuentra ese mismo dilema en el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 10:33 y Gálatas 1:10 contrasta esos dos deseos que están en su corazón. Por un lado, en Gálatas 1:10, Pablo era un siervo de Cristo y no un complaciente de los hombres. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, ¿qué es? Agradar a Dios, no a los hombres. Pero por el otro lado, Pablo intentó ser todo para todos los hombres y complacer a los hombres. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Interesante, ¿cierto? Entonces, por un lado, no agrada a los hombres, sino a Cristo, y en otro, no agrada a sí mismo, sino a los hombres. Resume así el ejemplo de Pablo. Pablo, pues, agrada y no agrada, porque al desear agradar, no lo desea para sí mismo, sino para que por medio de él, la verdad agrade a los demás. Otra vez, la meta del pastor es la verdad.
es la verdad de Cristo. Entonces, cuando Él quiere agradar a los hombres, lo que quiere es que sea la retórica divina, a través de servirles, amarles, tratarles con respeto, elogiarles, pueda ganar su confianza para que el amor de la verdad sea cultivado, para que sean llevados a través de como un canal, llevándoles hacia el amor a su Creador. El pastor no debe retener la corrección por temor al hombre. Su principal preocupación no debe ser amado por sí, por la gente. Gregorio compara este tipo de pastor con el amigo de novio, que es enviado para ayudar a la novia en su preparación para la boda. Pero en lugar de ayudarla a prepararse para el novio, él mismo la seduce. Imagínate. Y esa es la descripción. Cristo nos ha enviado a preparar su novia para él. Pero cuando buscamos agradarla para que ella me ame a mí, el pastor, ¿qué estoy haciendo? Estoy apartando sus ojos de Cristo, su novio, para quien debo prepararla y apartándola al amigo de novio, quien me estoy convirtiendo en el enemigo de novio. Sin embargo, debe procurar ser tan amado por el pueblo que éste pueda ser conducido por él de manera más adecuada y eficaz al amor de su Creador. Esta es otra parte importante de la retórica divina. Los pastores no solo tienen el cargo de decir la verdad de Dios, sino de imprimirla en el corazón de los oyentes. Para ello se requiere compasión y un toque pastoral personal. Gregorio era un experto de esto, según un biógrafo. Tenía además el poder de ganar influencia sobre otras mentes, con el importante don de tacto en su modo de dirigirse a diversas personas. No es suficiente en la corrección del pecado que el pastor diga, pues no, yo no complazco a los hombres, entonces si me odian, no me importa. Yo les voy a gritar sus pecados, les voy a señalar todas las veces que pecan. Voy a ser rudo como un toro en la tienda china, ¿cierto? De China. Y decir, pues, yo soy un hombre santo, solo quiero agradar a Dios y no me importa lo que los hombres dicen. En un sentido, debemos ser así, debemos ser santos buscando agradar a Dios, aunque todos los demás estén en nuestra contra. Pero estamos hablando aquí de la iglesia. Estamos hablando aquí de cristianos. No debemos querer que los cristianos nos odien. Los cristianos quieren ser santos. Entonces, quizás hay un problema si los otros cristianos nos odian. Si los otros cristianos no quieren escucharnos. Él dice, también se debe saber que los buenos directores espirituales desean agradar a los demás, pero esto es para conducir a sus prójimos por la dulzura de su propio carácter a un afecto por la verdad. No es porque deseen ser amados, sino porque utilizan el afecto por sí mismos como una especie de camino para introducir los corazones de su auditorio en el amor del Creador. Porque ciertamente es difícil que un predicador que no es amado, por muy bien que hable, sea escuchado. Así pues, el que se pone por encima de los demás debe estudiar cómo ser entrañable para que se le escuche, pero no para que se le ame porque sí. Más bien, debe tratar de atraer suave y amorosamente a los hombres para que reciban su consejo a través del aliento, el elogio, la gentileza, para que puedan estar más inclinados a arrepentirse y ser sanados por la gracia de Cristo. Esto es muy parecido a lo que Pablo mismo dice. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. En conclusión, con esta parte, el confrontar el pecado es a la vez un deber difícil y peligroso, como una responsabilidad que no se puede descuidar.
Pero para llevar a cabo este ministerio de manera que agrade a Dios requiere discernimiento. El pastor debe conocer a sus ovejas y acomodarse a su condición, como Pablo también se hizo todas las cosas a todos los hombres. Para hacer esto, el pastor debe discernir el momento apropiado para tratar cada caso. Además, debe realizarlo con equilibrio preciso entre severidad y misericordia, autoridad y la humildad, y un amor, un temor santo de Dios con el deseo compasivo de hacer lo que conducirá a la edificación y el beneficio espiritual de las ovejas. Entonces, esto es en cuanto al cómo de confrontar el pecado. Ahora, quiero ver la tercera parte, la tercera parte de este consejo. Entonces, hemos visto las campanillas en las vestiduras, su vida acompañada, su palabra acompañada de una vida. Hemos visto los consejos de cómo hablar, cuándo hablar y cuándo no hablar. Y ahora queremos ver un tercer consejo de parte de Gregorio, en que debemos tener palabras sazonadas para cada estación. Es un juego de palabras en inglés, porque estación y sazonada son la misma palabra, pero no funciona tan bien en español. La tercera parte del consejo de Gregorio sobre las palabras del pastor se resume en pedir una palabra razonada para cada estación. Por palabra sazonada, me refiero a la necesidad de que nuestras palabras estén llenas de gracia bíblica. Y por cada estación, me refiero a la necesidad de discernir la condición del alma a la que estamos hablando. Una palabra sazonada se puede encontrar en mucho de lo que hemos ya visto. El templar las palabras con humildad, gracia, compasión, ánimo. Todo esto es una palabra sazonada. Pero hay mucho más que Gregorio dice. En primer lugar, un pastor debe tratar de hablar a cada estación de su congregación, cada condición. Los cristianos bajo el cuidado de un pastor no están todos en la misma condición espiritual. Todos están en diferentes niveles de madurez, luchando con diferentes vicios y todos con diferentes dones y habilidades. Las palabras del pastor deben ser intensamente personales para que la predicación de la única palabra de Dios y la verdad unificada pueda administrar gracia a cada clase de oyentes. Gregorio estaba convencido de que la palabra que predicamos es una. La fe que confesamos es una, la unidad de la fe. Él lo compara con la granada que tiene muchas partes, pero toda una sola fruta. Unidad y diversión. Sin embargo, esta única palabra y principio fundamental tiene una riqueza de aplicaciones que pueden aplicarse a cada clase de cristiano de manera diferente. Entonces, la verdad de la palabra de Dios es amplia, es unida, una sola, pero con una aplicación variada que puede beneficiar a todo tipo de personas. En la tercera parte de la regla pastoral se dedica precisamente a esto. Se dedica a considerar cada tipo de caso. Da varios contrastes. Tenemos el hombre y la mujer, el pobre y el rico, el humilde y el orgulloso, el que tiene dones para predicar y el que no. Tenemos una gran lista de clases de personas diferentes. Algunas son generales, mujer, hombre, otros tienen que ver con pecados, lucha contra ciertos pecados. En esta sección hablaremos del principio general que rige esa idea. Pero si quieren ver más de eso, pueden leer esa tercera parte del libro y ver cómo él aconseja a cada una de esas situaciones. Por su casuístico, es decir, el entender los casos y dar consejos apropiados para cada caso, Gregorio no se veía a sí mismo como un innovador. Lo veía en el ejemplo de los apóstoles. Como un autor, Ray Van Ness, dice, su atención a los individuos y a sus variadas experiencias encaja bien con la preocupación de Pablo por advertir a cada persona y enseñar a cada persona para poder presentar a cada persona completa en Cristo. Algo muy personal, ¿cierto? No simplemente, por lo menos el grupo llegue. No me importan los individuos, sino por lo menos que el grupo llegue. Pero no, que cada persona llegue, que cada persona tenga lo que necesita. Y también trató de basarse en la obra de otros.
Sobre todo, se identifica como heredero de los escritos de Gregorio Nacianceno. Él dice, en efecto, mucho antes que nosotros, Gregorio Nacianceno, de bendita memoria, enseñó que una misma exhortación no es adecuada para todos, porque no todos comparten la misma cualidad de carácter. Gregorio resume así su consejo en este punto. Porque una misma exhortación no conviene a todos, porque el mismo género de costumbres no obliga a todos, porque las cosas que benefician a unos a menudo perjudican a otros, porque a menudo incluso las hierbas que refrescan a algunos animales matan a otros, y un silbido suave apacigua a los caballos, asusa a los perros, y la medicina que disminuye una enfermedad da fuerza a otra. El pan que fortalece la vida de los fuertes destruye la de los jóvenes, de un infante. El discurso de los maestros, por tanto, debe modelarse según la calidad de los oyentes, a fin de adaptarse a cada clase según su propio caso, y sin embargo nunca fallar en el arte de la edificación general. Porque ¿qué son las mentes atentas de los oyentes sino ciertas cuerdas que se tensan en un arpa, que el hábil ejecutante toca de diferentes maneras, para que no produzcan un sonido discordante? Las cuerdas devuelven un sonido armonioso, porque son golpeadas con una púa, pero con diferente fuerza. De donde también todo maestro, para edificar a todos en una misma virtud de caridad, no debe tocar el corazón de sus oyentes con una misma exhortación. En este texto, Gregorio dice que el pastor debe ser un hábil médico y músico. Como médico, debe discernir cuál es la medicina adecuada para la enfermedad que espera tratar, cuál es la diagnóstica para esa persona, cuál es su condición y qué necesita. Algunos necesitan cirugía, otros necesitan vitaminas. Es una gran diferencia, ¿cierto? Pero hay que entender, hacer un triaje. Como músico sabio, debe conocer la manera correcta de rasguear cada cuerda, de tocar cada nota, para a veces más fuerte, a veces más suave, a veces con todos los dedos, a veces con uno. Tiene que discernir. Como dice el proverbio, cuando un dicho, cuando uno tiene un martillo, todo se convierte en clavo. He dicho eso en varias ocasiones, pero cuando uno tiene un martillo, cuando su única herramienta es martillo, todo se convierte en clavo. El pastor no debe ser así. El pastor tiene la palabra de Dios, pero no es solo el martillo. El pastor debe desarrollar la habilidad interpersonal de discernir las necesidades únicas de cada persona y usar la única palabra de Dios para proporcionar el consejo apropiado a la estación. Gregorio era un experto en esto, como se demuestra en su regla pastoral y sus cartas. Gregorio subraya que el consejo único para cada caso procede de la misma fuente de la verdad. Sin embargo, la verdad no es aceite de serpiente. ¿Han escuchado? Eso en los Estados Unidos hace muchos años. Había muchos que iban de ciudad en ciudad vendiendo aceite de serpiente, como una cura de todo. Que tienes fiebre, tienes infección, lo que sea, toma ese aceite y te curas de todo. Como un remedio mágico que podía arreglar cualquier problema. No es así. No es un remedio de talla única, sino que es todo un botiquín que tiene una variedad de remedios para cada necesidad. Es un solo botiquín, pero tiene cada remedio necesario. El principio, la verdad y la palabra de Dios son los mismos para todos, pero la aplicación es específica para la persona, su condición, su madurez espiritual, sus luchas personales, incluso a veces su posición económica. No se cambia la verdad para el rico, pero la manera en que aplicamos la verdad puede ser diferente. La escritura no es solo un martillo, es toda una caja de herramientas, con todo tipo de utensilios que un pastor pueda necesitar. Por esto, dice el autor Oden, los predicadores deben adaptar su predicación a la capacidad de sus oyentes, como insistía Gregorio. La escritura alimenta la vida del espíritu a todos los niveles, se acomoda a la capacidad del intelecto que busca comprenderla. El consejo personal no es relativismo, sino sabiduría bíblica. Es la unidad de la verdad bíblica
la que proporciona unidad en la diversidad de la tarea pastoral. Hay siempre un ancla. En medio de la tormenta, de los problemas de la iglesia, tenemos el mismo ancla que nos mantiene firme. Pero tenemos que ir y entender cada situación, siempre conectado con el ancla. Oda refleja bien el consejo de Gregorio cuando dice: solo si uno está fundamentado en la enseñanza cristiana consensuada, está bien preparado para responder atentamente a la singularidad de las siempre variadas circunstancias de necesidad. No tenés el lenguaje. Solo para Gregorio, solo el fundamentarse sobre la verdad de las Escrituras puede uno enfrentar el problema de tener tantos casos diferentes en la vida de la iglesia. Gregorio reconoce que eso es difícil para el predicador y por eso dice que el ministro debe ser diligente en su preparación para que cuando él predica, él piense en esto, piense en cómo aplicar la verdad a las varias clases de personas ahí y otra vez conocer sus ovejas. Pero hacerlo públicamente requiere una preparación considerable, porque ya es bastante difícil exhortar a los individuos según sus necesidades en privado, porque es muy difícil instruirlos con la debida consideración según lo que se aplica solo a ellos. Es tanto más laborioso amonestar con una sola exhortación a toda una congregación que está compuesta de personas con diferentes pasiones. Por esa razón, el pastor debe buscar dos cosas en la predicación. Primero, debe usar la palabra de Dios para dar una palabra unificada que puede edificar a todo el cuerpo mutuamente. Entonces debe, como leímos anteriormente, no debe perder el arte de la educación mutua, la educación general. Debe edificación general. Entonces hay una palabra que debe unir la iglesia en edificación. La misma verdad de la verdad de Cristo crucificado, que puede traer ánimo y edificación a todos. Pero, en segundo lugar, debe tratar de hacer aplicaciones distintas a las diversas necesidades de los individuos que componen ese cuerpo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la hermenéutica y vimos a los puritanos? Que ellos hacían esto. Baxter y otros tenían libros de casos, de casuística, en que uno tenía que entender el caso y así dar el remedio. También en la predicación, William Perkins, él tenía una clase de siete o nueve personas diferentes, que el creyente, el rebelde, el ignorante, muchas clases diferentes. Y uno debe aplicar la verdad a cada uno de manera específica. Pero, otra vez, como leímos anteriormente, requiere que conozca las ovejas. Puedo pensar, él da unas 30, 40 grupos diferentes en su libro. Pero, quizás no toda congregación tenga todas esas personas. Pero si yo conozco mis ovejas, yo puedo saber, ok, aquí tenemos algunos orgullosos, aquí tenemos algunos humildes, tenemos algunos enfermos, algunos saludables, algunos ricos, algunos pobres. Entonces, necesito tomar en cuenta eso. Además, Gregorio afirma que esta es una de las partes más difíciles del pastorado. Dice, nada es tan difícil para uno en el orden del sacerdocio como atemperar el rigor de la mente por la compasión, cambiando de actitud según las personas que se trate. Sin embargo, está convencido de que en la medida en que el pastor exponga continuamente su mente a la palabra de la Escritura, y medite regularmente sobre ella, se verá infundido de la sabiduría divina para poder llevar a cabo esta tarea. Él dice, pero todo esto lo hará solemnemente el director espiritual, si, inspirado por el espíritu de temor y amor celestiales, medita diariamente sobre los preceptos de la palabra sagrada. Entonces, eso nos lleva a la segunda parte. Una cosa es hablar a cada estación, pero es otra cosa dar una palabra sazonada, una palabra oportuna, una palabra precisa, llena de gracia para esa estación. Las escrituras debe ser el condimento que sazona cada exhortación, cada palabra del pastor. Gregorio estaba comprometido con la autoridad de la escritura. Como dijimos, él vino antes del tiempo en que la tradición haya eclipsado la autoridad bíblica.
Un historiador dijo, la predicación de Gregorio era profundamente bíblica. Aunque a menudo, como hemos visto, usaba interpretaciones alegóricas que no imitamos, pero Gregorio basaba sistemáticamente sus consejos de principio y de aplicación en las Escrituras. En la tercera parte de su libro, al abordar todas estas clases diferentes de personas, del cristiano, una frase aparece en casi todos ellos, que oigan. ¿Y qué suponen deben oír? ¿Que oigan qué? Las Escrituras. Esa frase es como él introduce series de citas bíblicas. Que oigan estos versículos bíblicos, porque estos versículos tratan específicamente del caso que esa persona tiene. Las personas en sus diversas condiciones deben oír lo que la palabra de Dios dice sobre su condición, a modo de estímulo, de animarles a seguir en su humildad, o a seguir en su pureza, o a modo de corregir su pecado. Él da este consejo en una de sus cartas. El emperador del cielo, el Señor de los hombres y de los ángeles, te ha enviado sus epístolas para el bien de tu vida. Y sin embargo, glorioso Hijo, descuidas leer ardientemente esas epístolas. Estudia, pues, te lo ruego, y medita diariamente las palabras de tu Creador. Aprende el corazón de Dios en las palabras de Dios, para que suspires más ardientemente por las cosas eternas, para que tu alma se encienda con mayores anhelos de las alegrías celestiales. Porque el hombre tendrá mayor descanso aquí en la medida en que ahora no tenga descanso en el amor de su Hacedor. Pero para que puedas actuar así, que Dios Todopoderoso derrame en ti el Espíritu Consolador, que Él llene tu alma con su presencia y al llenarla, la componga. Interesante. El hombre tendrá mayor descanso aquí en la medida en que ahora no tenga descanso en el amor de su Hacedor. Es decir, el no estar contento con su nivel presente de amor por el Señor, sino siempre querer buscar más amor por el Señor, más amor por Cristo, como el himno de Elizabeth Prentice, de más amor por Cristo. Eso es lo que debe siempre motivar. Pero mientras más busque el amor, más reposo y descanso disfruta en su presencia. Entonces, para llevar a cabo esta tarea imposible, asegurarse de que cada palabra esté sazonada adecuadamente. El pastor debe meditar diariamente sobre las Escrituras y debe estar lleno de la obra interna del Espíritu Santo. De este modo, la Sagrada Escritura estaría entonces en el centro de esa contemplación, un proceso sostenido de meditación profunda en el que los lectores se sumergen en la sabiduría de las Escrituras y la absorben. Lo que necesitan es, el pastor es una esponja, y lo que necesitan es el agua. Entonces él tiene que sumergirse en el agua de la palabra, absorber esa agua para poder llevarla a la iglesia. Según Gregorio, lo que el hombre necesita es la verdad de la palabra de Dios. Por tanto, debe dedicarse diligentemente a la meditación de las Escrituras y la comprensión compasiva de la condición del pueblo. Mediante el estudio diligente de esas dos áreas, de la palabra y las personas, los casos y la palabra de Dios, será mejor equipado para proporcionar una palabra de Dios sazonada y aplicable a cada condición en la que pueda encontrarse el pueblo de Dios. Del mismo modo, el consejero bíblico moderno Bob Kellerman da este consejo muy parecido. El asesoramiento sabio requiere una labor teológica práctica, continua, para comprender las Escrituras, las personas y las situaciones. Debemos desarrollar continuamente nuestro carácter personal, nuestra comprensión de los casos y nuestras habilidades pastorales. Y yo creo que ese es un buen resumen para lo que hemos visto del consejo de Gregorio en esta clase.